Buenas noches a todos los televidentes que están conectados con Canal Teleamiga Internacional. El día de hoy está el equipo de la hora jurídica de nuevo en Debates UGC, para que todos ustedes aprendan sobre temas de justicia y del derecho. Recuerden que ustedes pueden conectarse en vivo y hacernos sus preguntas. Hoy hablaremos sobre derecho penal, las preguntas más frecuentes del mundo del derecho penal. Recuerden que pueden contactarnos en Bogotá al 287-8355 para que nos hagan sus preguntas en vivo, y también la línea gratuita a nivel nacional 018-115-116. Pero muchas preguntas nos llegan también por WhatsApp, por eso ustedes pueden contactarnos al 322-845-8232 y al correo electrónico de Debates UGC, que es debates@ugc.edu.com. Para todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, pueden conectarse a través del hashtag DebatesUGC por Twitter y seguir a Teleamiga Internacional a través de Facebook, Twitter, y a la Universidad La Gran Colombia a través de Facebook, Instagram y Twitter. Es para nosotros tener la audiencia muy conectada, por eso deseamos que nos hagan sus preguntas en vivo. Y ya para empezar el tema del día de hoy, hay que mirar las personas con las que lo hablaremos, expertos como cada 8 días que resolverán todas sus dudas. En primera medida estamos con David Méndez. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia y estudiante de la especialización en Derecho Administrativo de nuestra UGC. Buenas noches, David, ¿cómo está? Hola Felipe, muy buenas noches a ti y a todos los miembros de la mesa, a todos nuestros televidentes que en este momento sintonizan la señal de Teleamiga Internacional. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes nuevamente este escenario tan genial que nos habilita Teleamiga, y vamos a ayudar a las personas en lo que podamos y en la temática de hoy, que es derecho penal. Gracias, David. Y estamos también con el profesor Jairo Ortegón. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derecho de Género y además Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y Criminología, ex juez penal de la República, asesor actual de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y profesor de nuestra universidad. Buenas noches, profe, muchas gracias por venir. Andrés, muy buenas noches. Ante todo quiero agradecerte por la invitación. Para mí de verdad que se constituye en un honor poder compartir con ustedes esta mesa y participar en este debate de gran importancia. Espero poder estar a la altura y dar respuestas concretas a los interrogantes que tengan los televidentes. Gracias, sí señor. Recuerden también que estamos con Luisa Espitia, abogada de la Universidad de la Gran Colombia y actual litigante. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Felipe. Es un gusto para mí estar presente en esta mesa. Saludo a mis compañeros y llamado cordial a todos los teleamigos para que sintonicen el programa y se comuniquen en las líneas de atención. Así es, recuerden que todos ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo. El tema del día de hoy es preguntas frecuentes sobre derecho penal. Y hoy también estamos con Camila Zambrano. Ella es egresada de nuestra Facultad de Derecho y actual estudiante de la especialización en familia. Buenas noches, Camila. Hola, buenas noches, Felipe, y un saludo a todos los televidentes. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estaremos atentos a todas sus preguntas en materia de derecho penal y a solucionar el inconveniente que tengan. Así es, y recuerden que está hablando Felipe Torres, estudiante del pregrado en Derecho de la Universidad La Gran Colombia, y queremos extenderle un agradecimiento al rector de nuestra universidad, Santiago Castro, por la invitación y por compartir este espacio para que todos ustedes aprendan sobre temas de derecho penal. Recuerden también que en este momento se está transmitiendo a través de radioamigainternacional.com la señal de Debates UGC. Y es momento ya de empezar en forma el tema del derecho penal, uno de los grandes temas que se ven en nuestro país y que congestionan el sistema judicial. David, ¿qué entendemos y en primera medida cómo nuestros teleamigos pueden acceder al sistema penal? ¿Cómo se interpone una denuncia? Pues mira, Felipe, tienes mucha razón al señalar que el derecho penal básicamente es una de las ramas más fuertes que más cabida tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Es un tema diario que se presentan delitos, que se presentan situaciones que realmente afectan los derechos de las personas y tienen que ser tramitadas obligatoriamente por esta vía.
Pero como tú lo mencionabas, es necesario cumplir una serie de requisitos para poder acceder ante una instancia en derecho penal. En primera medida, debemos denotar que la actividad ilícita tiene que ser de una connotación bastante grave, puesto que ya más adelante haremos la diferencia, y no por el hecho de que una conducta nos parezca contraria ya implica que esto sea delito. Quiere esto decir que en el Código Penal está previamente establecido la serie de conductas que son tipificadas o que son encuadradas como delito, las cuales se pueden denunciar de dos formas principalmente. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han desarrollado un aplicativo tanto para teléfonos móviles como para computadores, que se puede acceder a través de cualquier servidor que tenga acceso a Internet, con el objetivo de denunciar 6 delitos principales, que son los que más frecuentemente se presentan en nuestro diario vivir. El primero, hurto a personas. Es una situación que se presenta, por ejemplo, vamos por la calle caminando con nuestro celular en la mano, alguien nos lo rapa y sale a correr. Hurto a personas, en primera medida se configuraría ahí y a través del aplicativo lo podríamos denunciar. Hurto a comercio. Como sabemos, también está tomando bastante fuerza este tipo de conductas que son contrarias a nuestros derechos. Hurto a residencias, sobre todo en esta época vacacional, hay que tener mucho cuidado. Material con contenido de explotación, es decir, que alguien busque explotar la imagen de nosotros o de otra persona. Delitos informáticos también se presentan muchísimo y delitos relacionados con la extorsión. Estos se pueden denunciar a través del aplicativo y los demás principalmente a través de las URIs o de las estaciones de policía. Así es, David. Y recuerden todos ustedes que si necesitan asesoría en temas penales pueden dirigirse al consultorio jurídico y al Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia, ubicados en la calle 12, número 580, que los atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua. Allá profesores y estudiantes muy preparados podrán ayudarlos a resolver todas sus dudas en materia penal. Pero, profe Jairo, en su experiencia como juez, ¿realmente el sistema judicial está congestionado? ¿Son muchas personas las que denuncian? Sí, obviamente el sistema penal está, podría uno decir que está colapsado. El sistema judicial es insuficiente, los medios, no solo personales, sino técnicos que están al servicio para quienes prestan el servicio de la administración de justicia, en ocasiones resultan insuficientes por la gran cantidad de denuncias, por la gran cantidad de delitos que se cometen de manera cotidiana y que sin lugar a dudas influye de manera directa en esta congestión que se presentan dentro de los despachos judiciales. Particularmente dentro de los penales municipales de conocimiento hay una gran congestión toda vez que allí se adelantan todos los procesos relacionados con los delitos que son de la cotidianidad. Se investigan todos los delitos relacionados contra el patrimonio económico, particularmente del hurto. Lo que mencionaba David Felipe es muy cierto, digamos que el hurto a celulares es muy usual, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria y obviamente estos delitos, por formar parte de aquellos de los cuales tiene la disposición de denunciar el ciudadano común y corriente, pues entonces congestiona el aparato judicial. Así es, y recuerden que todos ustedes también tienen el derecho de acceder a la administración de justicia y como lo decía David, las entidades del Estado se encargan de que a través de aplicaciones o páginas web puedan denunciar de una forma más efectiva sus delitos. Y en esta medida, Camila, ¿cuáles son los delitos más comunes? Bueno, como ya lo han resaltado mis compañeros de mesa, podemos encontrar lo que son el hurto a celulares, el hurto a establecimientos de comercio, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, las lesiones personales son muy comunes, también podemos encontrar la estafa. En una reciente investigación y estadística de la Fiscalía General de la Nación se ha mencionado que el hurto, los homicidios han disminuido a nivel nacional, pero se han aumentado en las zonas de posconflicto. Son esos tipos de delitos los que podemos encontrar que han aumentado y que pues nos afectan a toda la comunidad, a la ciudadanía. Así es, Camila, pero para todos nuestros teleamigos que se están preguntando distintos temas sobre el mundo penal, Luisa, ¿qué son las URIs? Que son muy conocidas en el mundo, pero mucha gente no sabe qué significan. Bueno,
las URIs son definidas como las unidades de reacción inmediata. Estas unidades de reacción inmediata las podemos encontrar en distintas localidades de la ciudad, es decir, la localidad de Rafael Uribe cuenta con su unidad de reacción inmediata y allí podemos acudir ¿a qué? A denunciar un delito y con ello pues tenemos unos profesionales porque es una dependencia de la Fiscalía que se encarga de recepcionar esas denuncias y van a redactarla y a pasarla a la correspondiente unidad de la Fiscalía. Así es, Luisa, cuando ustedes radican una denuncia les van a dar un número único que se llama noticia criminal. A través de este número ustedes pueden hacerle seguimiento a su proceso. Pero David, se preguntarán nuestros teleamigos porque existen algunos delitos que deben ser denunciados para que la Fiscalía pueda actuar. ¿Cuáles son? Sí, Felipe, y en primera medida tenemos que hacer el llamado a todos nuestros televidentes para que denuncien. Como tú lo mencionas, hay ciertos delitos en los que si no media una denuncia formal, es decir, una forma de poner en conocimiento del ente acusador de la Fiscalía, en términos generales, la ocurrencia de ese delito, ellos no empiezan a investigar, porque pues, una de las razones es que el sistema, primero, es acusatorio y segundo, se encuentra realmente atiborrado de procesos. Delitos como de qué tipo, hurto, puede ser a personas, hurto a residencias, situaciones que realmente sean de muy difícil conocimiento, contrario a lo que pasaría, por ejemplo, con un homicidio. Si se encuentra una persona fallecida, la Fiscalía de forma inmediata empieza a adelantar las investigaciones, obviamente con ayuda de la ciudadanía y de los diferentes entes investigadores que coadyuvan para lograr la materialización de la justicia. Así es, David, pero nos surge una duda porque estos delitos que se llaman querellables en el mundo penal te requieren un tiempo para ser denunciados. ¿Cuál es este tiempo? Pues mira, Felipe, lo realmente necesario es que la víctima apenas tenga conocimiento o apenas sufra este delito, denuncie. Esa es la forma más eficaz con la que la Fiscalía y la Policía pueden emprender su labor y pues, lograr que se realice la justicia. Así es, David, pero en algunos casos las víctimas de delitos tienen 6 meses para denunciar todas las conductas de las que sean cometidos contra alguno de sus bienes protegidos y tutelados que se conoce en el mundo jurídico, pero ustedes no recuerdan que pueden llamar acá a la hora jurídica a través de debates UGC para que nos hagan sus preguntas en vivo y podamos resolverlas en materia penal. Recuerden que el teléfono en Bogotá es 287-8355 y la línea gratuita a nivel nacional 018-115-116. Camila, ¿querías mencionar algo sobre el tema de hoy, que es derecho penal? Sí, quería recalcarle un poco a la comunidad que no es solamente denunciar por denunciar, hay que tener en cuenta que en el Código Penal también se encuentra establecido un delito que es falsa denuncia, teniendo en cuenta que uno no puede denunciar si no tiene unos hechos que sustenten y unos elementos materiales probatorios que más adelante se llamarán pruebas. Entonces hay que tener en cuenta porque se presenta muchas veces que uno acude a la Fiscalía por alguna injuria, calumnia, una violencia intrafamiliar y luego de que no se encuentran pruebas uno termina siendo denunciado por una falsa denuncia que también acarrea una pena de prisión, así que hay que estar muy pendientes de eso. Así es, recuerden usar el sistema penal de una forma adecuada, pero tenemos una llamada desde Bogotá, nos habla Diana. Buenas noches, Diana. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora Diana? Bien, gracias. Por favor, ¿cuál es su pregunta en materia penal? Gracias. Quería saber si alguien te dice o te amenaza con publicar en el Facebook fotos o, bueno, cosas privadas, ¿dónde puedo denunciar o qué clase de delito es? Muchísimas gracias, Diana, que nos llamaba desde Bogotá, y recuerden que ustedes también pueden llamarnos y hacernos sus preguntas en vivo o a través del WhatsApp para las personas que usan mucho las redes sociales al 322-845-8232. Profe Jairo, en este caso que nos hablaba nuestra teleamiga, es muy común hoy en día. ¿Qué podemos aconsejarle? Doña Diana, muy buenas noches. El caso que usted acaba de relatar, según tengo entendido,
es que usted lo identifica como una amenaza a través de unas fotos íntimas que le están poniendo de presente y con las cuales la están amenazando de hacerlas públicas. ¿Es así, cierto, señora Diana? Ella no se encuentra ya en línea, pero la pregunta Perfecto. está orientada a este tema. Perfecto. Entonces, habría que analizar porque el delito de amenaza tiene una característica muy especial, y es que si bien es cierto, se infringe una amenaza contra la persona, para que tenga o pueda calificarse como delito también debe tener una connotación de carácter colectivo. Es decir, la amenaza no solo se tipifica o se califica como tal en la medida en que se realice respecto de una persona determinada. Además, esa amenaza debe producir una afectación hacia el colectivo. En el caso particular, considero que más se estructuraría de pronto una extorsión si hay una finalidad específica perseguida por el sujeto activo. Es decir, por quien está realizando este tipo de exigencia, debe presentarse una exigencia de carácter económico o de cualquier otro tipo para que se pueda estructurar, digamos, una extorsión. No lo veo tanto como un delito de amenaza, toda vez que única y exclusivamente se le está poniendo de presente la posibilidad de hacer públicas unas fotos en las cuales usted aparece, pero si no hay una finalidad perseguida, no hay un objetivo económico o no hay un beneficio que persiga el sujeto activo, pues no podríamos entrar a determinar una extorsión. Luego entonces, en este caso, Andrés, estaríamos en presencia de una conducta respecto de la cual faltaría un elemento estructurante para que podamos calificarlo como amenaza y también como un elemento fundamental en el delito de extorsión, que es un delito contra el patrimonio económico, en donde se persigue que haya un beneficio para sí o para un tercero de carácter económico o de cualquier otro tipo. Luego entonces tendríamos que dialogar mucho más con la señora Diana a fin de entrar a determinar si hay unos elementos adicionales que nos puedan ayudar a estructurar sea la comisión del delito de amenaza o del delito de extorsión. Así es, profe, y recuerden todas las personas que en el consultorio jurídico, también los estudiantes, pueden obrar como defensores de víctimas y defensores de acusados. Ustedes van al consultorio, en este caso de la Universidad de la Gran Colombia, y solicitan un defensor público de víctimas o a través del sistema de la Defensoría Pública, y estudiantes muy preparados, junto con la asesoría de profesores de nuestra universidad, podrán asesorarlos un poco más en esta materia si son víctimas de un delito o quieren saber un poco más sobre este mundo del derecho penal. Pero muchísimas personas se preguntan, por ejemplo, en casa, David, ¿por qué los delincuentes son capturados y liberados inmediatamente? ¿Cómo es este procedimiento en materia penal? Pues mira, Felipe, lastimosamente muchas personas tienen la concepción de que esto es porque la justicia es corrupta o algo por el estilo, pero pues no necesariamente es de esa forma. Muchas situaciones también dependen de en sí de cómo se haya tramitado la situación. Como lo mencionaba Camila hace un momento, se necesitan unos elementos materiales y una evidencia física con el objetivo de fundamentar la denuncia que se está realizando. Entonces, en caso de que para el juez, que en primera instancia es el juez de control de garantías, es el primero en conocer el asunto, si para este juez la situación no está suficientemente fundada, él puede considerar que pues, la persona no debe seguir en esta clase de investigación, porque en última se le estaría generando un perjuicio más grave que la supuesta materialización de la justicia que se pretende. Así es, David, y tenemos también otra llamada desde Bogotá. Juan David, buenas noches. Juan David. Bueno, recuerden todos ustedes que pueden llamarnos en Bogotá al 287-8355 para que nos hagan sus preguntas en vivo. Camila, ¿querías agregar algo de este tema? No, de pronto lo que quería recalcarle a la comunidad es que hay que tener mucho cuidado con el tema del uso de las redes sociales, porque en muchas ocasiones uno se ve inmerso en de pronto hacer falsos comentarios, injuriar a una persona, y hay que tener en cuenta que eso puede ser
sustento suficiente para uno acudir a la Administración de Justicia. No sé qué opine el doctor al respecto, porque es un tema que es muy importante debido a que tan solo con que uno ofenda a una persona a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, eso genera unos perjuicios y pues obviamente uno se siente calumniado y acude a la Administración de Justicia, es como lo básico. Así es, Camila, y vamos a una pausa, pero no se desconecten de Debates UGC. En momentos estaremos hablando muchísimos más temas sobre el mundo del derecho penal. Ya volvemos. Y regresamos a Debates UGC a través de la señal de Teleamiga Internacional. Recuerden que hoy está el equipo de la hora jurídica para que todos ustedes aprendan sobre temas de justicia y del derecho. Luisa, nos comentabas la diferencia, porque no la establecimos, sobre las etapas que una persona puede verse inmiscuida si comete un delito. ¿Cuáles son? Bueno, Felipe, en realidad esto tiene que ver con el tema que estábamos hablando, y es que muchas personas en su cotidianidad se preguntan por qué una persona que fue capturada es liberada a las 36 horas o a los 2 días o a los 4 días. Entonces las personas tienen como esa inconformidad con la justicia. Pero todo ello atañe a unos principios de legalidad, y es que ahorita el doctor pues lo va a ahondar, y es que la Fiscalía tiene que solicitar en primer momento una medida de aseguramiento en la audiencia de imputación, ¿sí? Que es como una triada que normalmente se hace en una primera audiencia. Es así que la Fiscalía solicita esa medida de aseguramiento con base en que esta persona que ha sido capturada puede obstruir la justicia, en que es un peligro para la sociedad o para las víctimas, o que no va a comparecer en el proceso. Es así, Felipe, que si el juez encuentra que esta persona que fue capturada no cumple con ninguno de estos tres, digamos, tips o situaciones que menciona la ley, la persona queda en libertad. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se ha declarado su culpabilidad. Entonces, como estamos en una fase, digámoslo así, donde la persona es tan solo indiciada o imputada, no se le puede privar de su libertad si no está obstruyendo la justicia, si, digamos, no tiene como esas suficientes razones para ser un peligro para la sociedad o para las víctimas, o si se piensa que no va a comparecer en el proceso en momentos futuros. Así es, Luisa. Y tenemos también una llamada desde la ciudad de Bogotá, el señor Alonso. Buenas noches, Alonso. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su sintonía en Debates UGC. ¿Cuál es su pregunta? Pues tengo 2 preguntas. En caso de tener una demanda penal, ¿hasta cuántas veces puedo apelar, digamos, en caso del resultado que se genere? Y además de eso, digamos, en caso de esta demanda penal que sea intervenida por parte de algo de corrupción o al respecto, ¿yo a qué ente internacional puedo pues asistir o a qué puedo escribir? Muchísimas gracias, Alonso. Y nos están llamando muchísimas personas desde Bogotá, pero recuerden que, por ejemplo, nuestra seccional en Armenia, el otro año en Medellín, pueden contactarnos a nivel nacional en el 01-8115-116. Este caso es común, David, porque muchísimas personas pueden preguntar sobre las formas de apelar el resultado cuando no estoy conforme a lo que después del proceso penal encuentre. Pero qué mejor que preguntarle a nuestro ex juez de la República cómo pueden apelar, en este caso a través de abogado, las personas que no están satisfechas con la sentencia, profe. Bueno, en contra de la sentencia, como primera medida, hay que indicar que solo existe el recurso de apelación. Es decir, hay varios recursos que están consignados dentro de las normas de procedimiento penal. Uno es el de reposición, otro es el de apelación y otro es el de casación. Tratándose de las sentencias, solo procede el recurso de apelación, y ese recurso de apelación dentro del proceso penal puede ser ejercitado de 2 maneras. El acusado tiene el derecho a ejercitar materialmente su derecho a la defensa y por tanto también puede impugnar esta sentencia. También lo puede hacer su defensor, quien ejercita el derecho a la defensa técnica. Entonces,
si Alonso, que nos está escuchando, es quien está involucrado dentro de alguna investigación penal y en contra de él se profirió alguna sentencia de carácter condenatoria, puede impugnarla de manera directa o puede hacerlo a través de su abogado defensor. También puede ser recurrida por parte de la Fiscalía o por parte del Ministerio Público. De tal manera que, Alonso, si es usted puede impugnarla de manera directa o puede hacerlo a través de su abogado defensor. Así es, recordando que todas las personas que se ven inmiscuidas en delitos tienen unos derechos que el sistema penal les garantiza. Por ejemplo, leerles sus derechos de capturado, que la orden sea vigente y expedida por un juez de la República. Ustedes tienen derecho a una llamada, tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a un abogado defensor y si no tienen la capacidad económica, el Estado les debe proporcionar uno. Pero David, nuestro teleamigo se confundía un poco o le aclaramos sobre estas capturas internacionales, por ejemplo, con lo que pasó con una persona que está en un proceso de paz y tenía una orden de captura internacional. ¿Qué le podemos aclarar a él? Pues mira, Felipe, también es importante saber que el derecho penal no es algo eminentemente en Colombia. También hay ciertos delitos que trascienden las fronteras, trascienden los límites que tenemos acá en nuestro territorio colombiano y por esa razón puede tener la titularidad de la acción penal, es decir, puede tener el interés de investigar y sancionar esa conducta otro Estado. Por ejemplo, lo que ocurre con un delito que es pues, algo común en Colombia y es el narcotráfico. El narcotráfico puede afectar los intereses de varios estados al mismo tiempo y por esa razón el Estado, alguno de los estados que se ve afectado con esta conducta, puede decidir bajo criterios de cooperación internacional solicitar al Estado que en primer momento iba a investigar la conducta, que le remita a esa persona para que ellos logren materializar la justicia. Y otro datico, con base a lo que nuestro teleamigo nos preguntaba, es bastante común cometer el pequeño error de no distinguir denuncia y demanda. En penal se habla de denuncia en términos generales. Esto pues ya es un tema más técnico, pero pues también tiene su razón de ser y me parece que es importante recalcarlo. Así es, David. Por ejemplo, en materia civil, como ya lo hemos hablado acá en Debates UGC, ustedes necesitan presentar una demanda a través de unas formalidades por medio de un abogado. En cambio, en materia penal, ustedes simplemente se dirigen a la URI o a la seccional de la Fiscalía en su municipio y presentan la denuncia relatando los hechos, aportando las pruebas que tenga. Y de esta manera hay que aclarar también, Luisa, a todos nuestros teleamigos, la función que cumple la policía judicial, porque muchas veces vemos que la policía captura a los delincuentes en cumplimiento de una orden judicial, pero no es la misma policía que se encarga de vigilar los cuadrantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Felipe, dentro de la policía se encuentra, como ya lo dijiste, la policía judicial, que cumple un papel de investigación y de ayuda con la fiscalía. Es así que dentro de sus funciones, la policía judicial puede realizar allanamientos, asimismo la policía judicial puede realizar inspección de cadáveres o exhumación y también pues después de un trabajo mancomunado con la fiscalía puede ayudar a todo el proceso investigativo y pues a identificar o no la culpabilidad de la persona que en ese momento es indiciada o acusada. Es así que la policía ayuda a todos los trabajos investigativos, sin embargo hay que tener cuidado porque hay algunas diligencias las cuales el juez de control de garantías tiene que realizar un control posterior o tiene que pedirse autorización a ese mismo juez de garantías para que la policía pueda hacer ese tipo de actuaciones. Es decir, no es algo como deliberado, unas actuaciones, sino que la policía tiene que estar fijada en la ley, en las actuaciones que puede realizar. Así es, Luisa, y en este momento tenemos una llamada desde Bogotá. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? José Luis. Mira, mi nombre es José Luis Piñeros, soy estudiante de la Universidad de la Gran Colombia también. Muchas gracias por su sintonía en Debates. Quisiera como hacer una aclaración, porque a veces la gente
no saben identificar los sentidos de las palabras jurídicas. Siempre dicen, voy a poner una demanda penal, y no debería ser de decirse demanda penal, sino denuncia penal. Porque demanda, si nosotros sabemos, es en lo que se respecta a lo civil, administrativo, laboral y en constitucional. Aquí lo que estamos hablando es en una denuncia penal. Entonces es para que el doctor, el profe, nos iluminara sobre esa cooptación. Vale, muchas gracias, José Luis. Denuncia penal. Sí, señor, muchas gracias por su aporte. Y acá vimos el ejemplo de que todos nuestros estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia pueden enseñarles muchos temas de justicia y del derecho y asesorarlos en distintos temas. Como José Luis, que es estudiante, él debe estar en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Ustedes pueden dirigirse, tomar un turno y ser asesorados de forma totalmente gratuita en materia civil, penal, de familia y muchísimos más temas del derecho. Camila, hay que aportar, por ejemplo, que las personas no distinguen también el hurto, va de acuerdo a la modalidad en que se hagan y de acuerdo al objeto hurtado. ¿De qué características podemos encontrar? Así es, Felipe. De pronto la diferencia que podemos encontrar es en la modalidad en cómo se comete el hurto, que comúnmente lo denominamos como robo, pero se llama hurto, y de pronto con la fuerza que se ejerce sobre el objeto o sobre la persona. Un hurto normal, que es el que se encuentra tipificado en el Código Penal, tiene una pena de 2 a 6 años y una multa de 1 a 2 salarios, de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya existe un hurto calificado y es que se establecen o se configuran una serie de situaciones para que ya se vuelva calificado. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace violencia sobre las cosas o sobre las personas, que ya tiene una pena mayor de 3 a 8 años, que se hace sobre una persona en estado de indefensión, sea menor de edad, sea anciano, sea una persona en una condición de discapacidad, sea con modalidades engañosas o que se afecte de cierta manera la seguridad. A ese hurto calificado ya le podemos colocar unos agravantes que se encuentran también en el Código Penal, y ya se encuentra relacionado con situaciones como que se aproveche uno de la calamidad de una persona cuando uno vaya a hurtar la cosa, que uno se aproveche de la confianza de la persona que le puso a disposición determinado objeto. Y pues hay muchas clases de hurto, por así decirlo. Se puede robar, objetos personales, se pueden robar, en las estadísticas que hablábamos al principio del programa de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra lo que es el hurto a las fincas, el hurto a motocicletas está en aumento. Así que básicamente eso es lo que podemos encontrar en el Código Penal y en el Código Procedimiento Penal. Así es, Camila. Y nos llega una pregunta por medio del WhatsApp. Recuerden que es 322-845-8232. Un teleamigo nos pregunta que cuando se dicta una sentencia por el delito de tentativa de extorsión, ¿cómo se debe presentar la casación? Esta es una pregunta un poco muy técnica para las personas que no son abogados y hay que aclarar 3 cosas en primera medida. Los jueces, los magistrados, conocen de distintos delitos de acuerdo a sus competencias. En primera medida, los jueces son los que deberían conocer en primera instancia de las conductas punibles y en segunda medida los magistrados. Segundo, hay que aclarar que tentativa es cuando en forma sencilla se pretende realizar la acción delictiva, pero por un hecho ajeno a esta persona que está cometiéndola no lo logra realizar. Y tercero, la casación es el recurso extraordinario, el recurso más alto que tenemos en el arma judicial para acceder a la Corte Suprema de Justicia y que conozca de nuestro caso. Profe, es una pregunta un poco técnica, pero puede que nuestro teleamigo tenga un familiar o una persona que desee casar su sentencia para que la Corte Suprema la revise. ¿Qué debe hacer? Bueno, como primera medida y como tú lo acabas de argumentar de manera previa y muy acertada, el recurso de casación es un recurso extraordinario que se interpone en contra de aquella sentencia que ya ha surtido el recurso de segunda instancia.
Es decir, puede que haya sido proferida la sentencia en primera instancia por un juez penal del circuito, por un juez penal del circuito especializado, y ya se haya surtido el recurso de apelación ante la sala penal del tribunal respectivo, es decir, en este caso de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. En el evento de que se haya confirmado la decisión del juez de primera instancia, procede este recurso de casación, un recurso extraordinario de casación, y es un recurso eminentemente técnico. Es decir, allí lo que se pretende es casar, establecer cuáles fueron los errores o fallas cometidas no solo por el juez de primera instancia, sino por el juez de segunda instancia al momento de valorar la prueba. Por ejemplo, se evaluó de manera equivocada alguna prueba, o se dejó de valorar la prueba, o se le dio un sentido completamente equivocado a la prueba. Luego entonces es un recurso en el cual la máxima autoridad en materia penal hace una revisión de la totalidad del proceso con la finalidad de establecer cuáles han sido los vicios, cuáles han sido los errores. Pero cabe advertir algo muy particular, y es que el demandante debe identificar cuáles son esas fallas, y esas fallas deben ser valoradas de manera independiente sin que ello constituya una valoración adicional a los elementos de prueba o a las valoraciones realizadas en las instancias respectivas, sea en primera instancia, en segunda instancia. Luego entonces es una demanda muy técnica que tiene que ser presentada por un experto, por una persona que maneje muy bien el sistema penal y que obviamente pueda presentar unos resultados adecuados a quien aspira a lograr por esta vía que se derrumbe el fallo de primera o segunda instancia. Bueno, profe, y también las personas que están en casa se preguntarán, cuando soy víctima de un delito, ¿qué proceso debo seguir para obtener una indemnización o una reparación económica? Esto se conoce como medida de reparación integral. Luisa, ¿cómo se hace y quién debe presentarlo? Bueno, Felipe, el Código Penal establece el incidente de reparación integral. Este incidente de reparación integral puede ser promovido por la víctima cuando ya se ha concluido la etapa de juicio y hay una sentencia ejecutoriada que declara culpable a esa persona que en principio fue el indiciado, ¿sí? Estoy un poco enredada. Oh, ahí está claro. Bueno, entonces la víctima inicia este incidente de reparación integral. ¿Para qué? Para que se cumpla con todos estos ingredientes de una reparación integral, que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, que no solo se busca con ella como un sustento económico de parte de la víctima, sino que se cumplan también con estas garantías de no repetición, que es tan importante, es decir, la no revictimización, y también la verdad que es, bueno, tan importante en estos tiempos, por ejemplo, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que se plantea encontrar pues la verdad de todos estos sucesos que acaecieron en estas décadas de conflicto armado. Eso no solo se busca, como digamos, en estos aspectos macro de violencia, sino también en un proceso pequeño, como sería un hurto, un homicidio. También ahí es importante la verdad. Es así que la víctima promueve este incidente de reparación integral y el juez, dentro de los 8 días posteriores, cita una audiencia de conciliación, donde esta persona que fue declarada culpable pues decide de su parte si va a conciliar y si va a pagar algo por ese delito que cometió. En caso de que no, se abre como un periodo probatorio y el juez vuelve a citar a una audiencia donde hace un nuevo llamado a conciliar de las partes, y pues si se concilia efectivamente se cierra esa etapa del incidente de reparación, y si no se concilia el juez entra a valorar como las pruebas de las dos partes. Así pues ya decide y define el monto y la forma en la cual se va a hacer la reparación a estas víctimas. También pues cabe anotar que las víctimas tienen derecho dentro del proceso penal a conocer de qué forma pueden acceder a la reparación, y también el Ministerio Público es un ente muy importante, ya que él está atento y pendiente de que se cumpla con la efectiva reparación a las víctimas. Así es, Luisa. Recuerden, todas las personas que son víctimas de delitos, que también tienen derecho a un abogado que la represente en el proceso penal. David, nos llega una pregunta desde Ibagué del señor Álvaro Bustos Galindo,
que no se relaciona tanto con el mundo del derecho penal, pero que es válida hacer la aclaración. Él nos dice que si demanda a la Policía Nacional, puede hacerlo por abuso de autoridad o por omisión, ya entrando en el mundo del derecho administrativo, rápidamente respondiéndola para volver a la materia penal. Pues mira, Felipe, grosso modo, para darle una respuesta a nuestro teleamigo, la Policía Nacional es una entidad pública, como todos lo sabemos, y en esa medida tendríamos que acudir ante un proceso de índole contencioso administrativo con el objetivo de declarar la responsabilidad en primera medida de la Policía Nacional al haber actuado, puede ser por falla en el servicio, o sea, toca mirar ya específicamente el caso, porque el derecho administrativo también es muy técnico, pero configuraría una responsabilidad y de esa forma tendríamos que acudir ante los despachos judiciales, pero en sede contencioso administrativa, para lograr en primera medida que se declare la responsabilidad de la entidad pública y en segunda medida puede ser la reparación o, dependiendo como tal del caso, las pretensiones subsidiarias. Bueno, David, también tenemos una llamada del señor Manuel Antonio. Buenas noches, señor Manuel. Señor Manuel. Aló. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muy amable, señor. Yo soy Manuel Aras, soy un señor de 80 años. Yo presté por intermedio a una señora que fue secretaria mi hija fue secretaria de ella en una empresa del Ministerio de Defensa. Y por intermedio me pidió una empresa de libros de esto. Yo no trabajo hace más de 20 años. Yo estoy trabajando desde la edad de 12 años. Y pues ella me prestó una plata a esta señora para pagarle la universidad a un hijo en la Universidad Javeriana. Esta señora pagó los intereses, pues era por 20 por un mes la plata nada más, que era que estaba haciendo un préstamo que le estaba ofreciendo que él no podía, le dijo, seguir estudiando. Yo le presté los 8 millones. Yo tengo los recibos, todo eso que mi hija los consiguió en el Banco Colombia, en la Javeriana. Esta señora a los 8 días pues, me volvió a llamar para otra llamada mía que le podía prestar 8 millones, 6 millones que era para mi hermano que es médico. Pues le dije que sí, que era por 20 días los presté. Después, como a los 15 días, como era, me dijo que sí, que necesitaba que se le podía prestar los otros. Después yo compré la plata que había en el depósito, pues, para cuando empezó a vivir, como ya he dicho que era por 2 meses, por máximo 2 meses, pues yo se los presté. 16 meses, o sea, le completé 30 millones. Pagó los intereses todo un tiempo, y no volvió a pagar. Yo le dije a mi hija que, porque era un recibo nada más en un papel, y comprometieron a pagar un interés del 3%. Pagó durante unos meses, no volvió a pagar y desapareció. Al conseguirme a mi hija, me llamó, entonces ya trabajaba en la Procuraduría Nacional, la 16 con décimo. Yo allá la conocí porque como no me pagaba, mi hija era la que me estaba pagando en un carro para pagarme los intereses, yo no sabía. Porque como ella fue la que me dijo que era para ella, porque era una jefe ya que estaba en el Ministerio de Defensa. Entonces pues yo presté la plata, se me desapareció, ya que me dice que me esperan las letras, me dio las letras, porque yo me saqué con algo que me certificaba, me dieron las letras, y yo fui allá a cobrarle, me hizo un papel que me decían que me iba a pagar la plata, los intereses y más. Yo ya existí las URIs, fui a una URI, allá lo mandé porque se desapareció, donde vivía no existía, que sí había ido a la profesora de Dios sin pagar el arrendo, un apartamento por el 139. Bueno, señor Manuel. Vemos que su caso es muy complejo, por lo tanto le recomendamos ir al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia para responderlo de fondo. Pero vamos a una pausa y ya le respondemos a nuestro teleamigo sobre la duda que tiene. No se desconecten, seguiremos hablando más sobre el mundo del derecho penal. Bueno, y para nuestro teleamigo que nos estaba haciendo una pregunta un poco extensa, pero recuerden que pueden dirigirse al consultorio jurídico. Ahí tendrán todo el tiempo para que lleven sus pruebas y los estudiantes podrán inclusive
realizar acciones de tutela, derechos de petición y demandas para que ustedes presenten ante los juzgados. Camila, estábamos ante un claro caso en materia civil, pero que puede ser resuelto de una forma un poco complicada para los teleamigos. ¿De qué forma podríamos orientar al señor Manuel? Bueno, orientando un poco al señor Manuel y a las personas de pronto que no cuentan con un título o valor para respaldar la obligación de la cual son acreedores, lo primero que pueden hacer en primera medida es acudir a una audiencia de conciliación, llamar a la otra persona para de alguna manera intentar reconstruir esa obligación a través de un acta de conciliación. Lo segundo que se puede hacer es iniciar o adelantar un interrogatorio de parte para preconstituir esa obligación con un abogado, o adelantar un proceso monitorio, que es un nuevo proceso que se encuentra en el Código General del Proceso y en donde uno puede respaldar las obligaciones que no se encuentran en un título o valor, es decir, que no se pueden adelantar normalmente por un proceso ejecutivo porque no existe una obligación clara, expresa y exigible. Así que esas serían como las tres soluciones. Pueden acudir al Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia y ahí los estudiantes los pueden orientar un poco más al respecto. Bueno, y también nos siguen llegando preguntas a través del WhatsApp. Nos pregunta un teleamigo que es transportador y que algunos de sus amigos han comprado armas de fogueo para defenderse de los ladrones. Él pregunta que en materia penal, ¿qué implicaciones tiene para él y sus amigos portar este tipo de armas? Hay que aclararle previamente que con el nuevo Código de Policía ya es una contravención, lo que se conocía como contravención, por lo que si la autoridad de policía encuentra que tiene este tipo de armas, podría multarlo y además ordenarle medidas pedagógicas. Pero, profe, en materia penal, ¿qué implicaciones tendría para él? Bueno, como para poder darle una respuesta a nuestro televidente, tendríamos que hacer una lectura y una interpretación de lo que dice el artículo 365 del Código Penal. Allí dice que el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar arma de fuego de defensa personal. Entonces aquí en este caso vemos que el sujeto activo debe desarrollar cualquiera de las conductas descritas por el legislador dentro del tipo penal para efectos de poder estar incurso en alguna de estas conductas. Pero respecto de la conducta que debe desarrollar el sujeto activo, debe estar encaminada de manera muy particular a transportar o a realizar cualquiera de estas conductas con relación a un arma de fuego de defensa personal que ya están claramente calificadas como tal por la normatividad vigente. Es decir, debe reunir unas características muy particulares, no solo tener la apariencia de un arma de fuego, sino también tener las características propias de tales, como por ejemplo la capacidad para poder disparar, que esté apta para disparar, que esté calificada por la legislación vigente como un arma de fuego de uso personal. Y claramente está determinado que estas armas de fogueo no encajan de manera particular dentro de la descripción de un arma de fuego de defensa personal. Por tanto, no podríamos atribuir el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en los términos descritos por el legislador en el artículo 365 del Código Penal. Recordando también la diferencia entre contravención en este caso y delito, ahora que se llaman comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Cuál es esta diferencia para todos nuestros teleamigos, Luisa? Bueno, a la luz del artículo 19 del Código Penal, un delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Con la tipicidad, en sentido estricto, se quiere decir que esté contenido en la ley, aunque esta tipicidad ha sido un debate doctrinario y no solo es necesario que esté contemplado en la ley, sino que se ha hecho un debate a partir de esto, entonces podemos hablar de tipicidad en otros aspectos. La antijuricidad es que viole o irrespete un bien jurídico tutelado, que puede ser la libertad, la salud, la vida. Y la culpabilidad es ese aspecto subjetivo, y es que el delito se cometa con dolo, con preterintención o con culpa, ¿sí? Entonces el legislador hace una diferenciación entre delito y contravención. ¿Por qué? Porque considera que el delito tiene
es un comportamiento humano que afecta a la sociedad, que afecta a condiciones de existencia o de conservación. En cambio, la contraversión, si bien es una conducta que es contraria al orden social, es de menor gravedad. Por ejemplo, cuando yo cometo alguna infracción públicas en la calle, por ejemplo, que es muy común hoy en día. Sí. Antes eso era delito, pero ya ahora es un comportamiento contrario a la convivencia. Exacto, entonces normalmente el legislador sanciona estas conductas con multas, o por ejemplo todo lo que sucede en el sector automovilístico, cuando uno se pasa un semáforo, cuando pasa la doble línea en la calzada, ¿sí? Todo esto pues genera una sanción por parte del legislador, que es una multa, ¿sí? Pero entonces el legislador no la considera tan gravosa y por eso no la califica como delito. Bueno, para todos nuestros teleamigos, David, también hay que aclarar, por ejemplo, los beneficios en materia penal, porque no todo significa cárcel, no todo es cárcel, y también hay otras posibilidades que el derecho penal tiene para resocializar a las personas que han cometido un crimen. ¿Cuáles son? Pues mira, Felipe, como tú bien lo mencionaste, el objetivo de la sanción penal que se impone en ningún momento es privar de la libertad a una persona. Al contrario, eso es la última instancia a la que se acude con el objetivo de que ella logre una resocialización, es decir, que ella vuelva a ser un miembro activo de la sociedad y también que produzca bien dentro de la misma. Por esa razón, dentro del artículo 38, principalmente del Código Penal, el legislador ha establecido ciertos beneficios que se pueden obtener bajo unas condiciones específicas. La principal de ellas es prisión domiciliaria. Esto quiere decir, la persona va a estar privada de su libertad, pero va a cumplir y va a purgar esta pena en un lugar que es conocido para él. Puede ser en su domicilio, donde esté rodeado de su entorno familiar, siempre y cuando el delito no haya sido cometido dentro del mismo. Porque pues, sería bastante ilógico si una persona es condenada por violencia intrafamiliar y lo enviamos nuevamente a su núcleo familiar a que siga cometiendo esta conducta. Entonces, se buscan y se miran aspectos tan importantes como el arraigo, que hace principalmente referencia a la cercanía con las personas, es decir, el núcleo familiar en el que él convive. Puede ser también en materia laboral. El objetivo tampoco es privar de la persona de sus actividades laborales, y mucho menos si el delito por el cual fue condenada tiene una multa, porque pues, necesita los recursos para acarrear esta multa. Y también encontramos que se imponen unas cauciones. Estas cauciones son con el objetivo de permitir y garantizar que la persona va a cumplir la pena que le ha sido asignada. Puede ser en la medida de reparación de los daños causados directamente a las víctimas, puede ser un pago que se realice de forma periódica con el objetivo de garantizar que él va a permanecer en un solo sitio, en el caso de la prisión domiciliaria, y otra serie de beneficios que también encontramos en el Código Penal. Bueno, y si nuestros teleamigos requieren más asesoría, recuerden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Estudiantes, profesores y egresados como nosotros los atenderán y resolverán todas sus dudas en materia penal, civil, de familia y muchísimas áreas más del derecho. Y ya se nos acabó el tiempo, recordando que todos los episodios de Debates UGC están en el canal de YouTube de Teleamiga Internacional para que ustedes los repitan y los compartan a sus amigos. Muchísimas gracias por haber asistido al programa del día de hoy, David. Felipe, a ti muchas gracias, a Teleamiga Internacional también muchas gracias. De nuevo hacemos extensiva la invitación de todos los martes, y es que primero sigan sintonizados con Debates UGC dentro de 8 días en el mismo horario, y el día de mañana en la hora jurídica vamos a tratar un tema muy interesante también, que es cómo constituir empresa en Colombia, principalmente enfocados en las SAS. Entonces los esperamos el día de mañana por radioamigainternacional.com. A las 6 de la tarde estará el equipo de mañana en la hora jurídica. Muchísimas gracias por asistir y aconsejarnos muchas cosas de materia penal, Camila. No, muchísimas gracias por la invitación, motivada entonces para que dentro de 8 días, si nos vuelven a invitar, aquí estaremos, y que mañana no solamente hablaremos de SAS, sino también de sociedad limitada, sociedad por acciones simplificada, en comandita y un montón de formas para poder constituir empresa y para que puedan crear su empresa los televidentes.
Y muchísimas gracias también, Luisa, que nos ha aclarado muchísimas dudas a nuestros teleamigos sobre la materia penal. Bueno, gracias por la invitación. Es un orgullo para mí estar presente en estos espacios que abre la Universidad La Gran Colombia, no solo a sus estudiantes, sino a sus egresados y a los docentes. Es así que pues espero poderlos acompañar en otra oportunidad y ojalá ustedes estudiantes se apropien de estos espacios y usen frecuentemente las llamadas, porque esto es para atender todas las problemáticas sociales. Y queremos extender un agradecimiento muy especial al profesor Jairo Ortegón de nuestra Universidad La Gran Colombia, haciendo una pregunta obligatoria, profe. ¿Qué materias va a dictar el próximo semestre para que todos nuestros estudiantes de la universidad escriban con usted? Siempre he participado en el área de Derecho Penal, en Teoría del Delito, delitos en particular, y una electiva que es muy importante que por la vigencia, por la actualidad, es Justicia Transicional. Entonces los invito pues, a que se inscriban en el curso, agradecerte por la invitación. Me parece que con esto se está generando un espacio muy importante, un espacio académico. A través de él se está educando a la comunidad en temas jurídicos que son de vital importancia y que sirven sin lugar a dudas para que puedan realizar o garantizar ese acceso a la administración de justicia, que es un derecho fundamental hoy en día precisamente para todos los que nos movemos en esta sociedad tan violenta que socialmente hablando, ¿no? En la medida en que el delito se ha vuelto algo muy cotidiano y cualquiera de los ciudadanos puede resultar afectado con una conducta punible, y sin lugar a dudas las indicaciones, las orientaciones que un programa como este le brinda a la comunidad le facilita ese ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia. Reitero nuevamente los agradecimientos y estoy a disposición para cuando ustedes a bien tengan invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A todos nuestros teleamigos, si quedaron con dudas, preguntas, pueden contactarnos en Instagram y en Facebook a La Hora Jurídica, el equipo de estudiantes, egresados y profesores que se encarga de llevar la justicia a todos ustedes. Recuerden estar conectados todos los días con Teleamiga Internacional, dentro de 8 días con Debates UGC, y sigan acá. Recuerden que esta es una iniciativa de la Universidad La Gran Colombia. Que tengan una muy buena noche.